Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y les invito a que comencemos juntos haciendo una oración delante del Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Hemos venido a adorarte, a declarar que no hay nada ni nadie como tú. En este tiempo queremos proclamar que Jesús es el Cristo. Él ha consumado todo en la cruz. Él es solucionador de todos los problemas. Y te damos muchas gracias por esa salvación tan grande que hemos podido recibir solo por tu gracia. Padre, quebranta en este momento toda obra de la oscuridad. Quita toda ansiedad de nuestras vidas, todo temor, toda inseguridad en el nombre de Jesús el Cristo. Que nos llenes con tu fuerza, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que recibas toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que Él siempre nos da por su gracia, y que en este día encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Muchas personas se esfuerzan grandemente, pero su vida la verdad que no funciona. También se esfuerzan en sus trabajos, en sus ocupaciones, pero solo el 10% está teniendo cierto éxito y del 90% restante hay 40% que están totalmente caídos. Y el otro 50% se esfuerzan y se esfuerzan, pero la verdad que es muy difícil para ellos. Hablaba con una persona conocida que estoy orando, y él todavía no conoce a Jesús el Cristo, y él confiesa claramente que ya no puede más, está en un estado de frustración, de cansancio, cambios de humor y momentos de desesperanza. No funciona nada, se esfuerza, pero de repente vienen problemas sin buscarlos. Y yo le podía compartir, porque la realidad es que yo muchos años estaba en esa situación y no sabía por qué. Y es por estar separados de Dios. Uno está en un estado de desastre totalmente y te vienen desastres continuamente. Uno se esfuerza intentando arreglar su vida, intentando buscar metas que te dicen que si las tienes vas a ser feliz, pero la realidad es que es muy difícil y no funciona, y cada vez uno se siente más cansado, cargado, y no entiendes nada, no sabes quién eres, no sabes qué es lo que tienes que hacer, y la verdad es muy difícil, ¿verdad? Es como en unos cartoons, unos dibujos animados, pues había un hombre que siempre tenía una nube negra encima, solo le seguía a él, y este hombre por donde iba tenía la nube encima, le caían rayos, granizo, lluvia continuamente, y no importa dónde fuera, la nube estaba encima de él. Y espiritualmente, en cierto modo, es así, ¿verdad? Una persona separada de Dios es que son problemas sin buscarlos. Te vienen continuamente y uno al final, pues, te desanimas, te frustras, te sientes mal contigo, con los demás, con todo, porque no entiendes nada, ¿verdad? Por eso ciertamente solo a través de Jesús el Cristo podemos estar cambiando nuestras vidas. Porque esta persona me decía, no, es que quiero encontrar trabajo y arreglar esto y lo otro. Pero yo le decía, de verdad, no es eso. Esos son problemas, pero no es el verdadero problema. El problema está dentro. Aunque tengas un buen trabajo, no te va a funcionar. Porque estás mal, no estás bien. Hasta que no puedas recibir esa salvación dentro, cambiar tu vida,
Y solo el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree, Romanos 16, y esa es la verdad, la palabra está enfatizando totalmente que solo a través de Jesús el Cristo es el poder de Dios para poder cambiarnos. Solo el Evangelio puede cambiar eternamente una vida. Por eso las personas sin saberlo se esfuerzan, pero no funciona. Pero hay un horario de vida, hay un horario especial que Dios tiene para salvarnos, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y Él, que es soberano, tiene el control y el dominio de todas las cosas. Es por su gracia que Él tiene un horario para cada uno. Y también tiene un horario para salvar no solo nuestras vidas, nuestras familias, también las siguientes generaciones, incluso las épocas. Pero Elías, ese gran profeta que Dios utilizó grandemente, él no entendió bien ese horario y en medio de las dificultades se desanimó. Elías había sido utilizado grandemente en esa batalla del Monte de Carmelo, una batalla espiritual. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba sumido en desastres naturales. No estaba lloviendo durante 3 años y medio. Eso traía graves problemas. Y venían esos desastres porque estaban sumergidos, atrapados por la idolatría. Porque el rey Acab se había casado con Jezabel y esta Jezabel trajo esa idolatría, porque era extranjera, que ciertamente no solo su esposo, el rey, cayó, sino, por supuesto, al ser los líderes de la nación, influencian a todo el pueblo, ¿verdad? Y todo el pueblo pudo caer en idolatría. Por eso vinieron desastres. La idolatría, ciertamente, es la obra de Satanás, que viene a hurtar, a matar, a destruir. Y lo hace a través de muchas maneras, pero la idolatría es un medio. Y está totalmente globalizada. En todo el mundo hay idolatría. Pero la gente, al estar separada de Dios, no conoce la verdad, no conoce la palabra. Y está cayendo continuamente, siendo a veces, por supuesto, la gente sincera, como sufre, busca a través de los ídolos, porque es lo que ha recibido a través de la cultura y se ha grabado en su vida, son tradiciones. Y él, como no conoce a otra persona, busca de esa manera solucionar su problema. Pero, desgraciadamente, es un engaño que hace que no solo esa vida sufra, sino hasta la 3ª y la 4ª generación. Por eso Elías se había levantado en ese tiempo, y allí reunió a todo el pueblo, incluso el rey, y también retó a esos 850 profetas falsos. Y allí Dios le dio gran victoria. Dios manifestó su poder a través de Elías. Todo el pueblo pudo darse cuenta que Jehová es el único Dios verdadero y dejar la idolatría. Esos 850 profetas fueron aniquilados. Tuvo gran victoria Elías, pero al enterarse Jezabel, la reina, lo amenazó. Y este Elías, al escucharlo, a pesar de que Dios lo había utilizado grandemente, pues tembló, se asustó. ¿Hasta qué punto? Hasta que salió corriendo no, volando, y se fue al desierto y caminó hasta que no tenía fuerzas y cayó debajo de un enebro. Y allí, ¿qué oración hizo? Señor, quítame la vida. Así oró. Así estaba de desanimado Elías. Pero por supuesto, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios, en ese horario, envió un ángel y le dio el alimento. Otro segundo ángel le dio otra vez alimento. Y con ese poder, este Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y allí Dios le habló a través de un silbo apacible. Él escuchó la voz de Dios, y eso es lo más importante, escuchar la voz de Dios. Elías no es el final, es un principio. Elías recibe nuevas fuerzas.
Elías, tengo una nueva misión para ti. Hay 7.000 discípulos que no han doblado sus rodillas ante Baal. Tienes que levantar reyes, tienes que levantar tu sustituto Eliseo. Dios tiene todo preparado. Por eso, ese tiempo, ese horario que parece que no funciona, que no hay nada, que es el final, ciertamente dentro del pacto de Jesús el Cristo por su gracia, es un nuevo comienzo. Puede parecer que es el fin. Jacob, el papá de José, cuando le dijeron sus hermanos, lo engañaron diciendo que una fiera lo había matado, él podía pensar, seguramente pensó que José había muerto, pero no era el fin. Dios estaba obrando, era un comienzo para poder estar levantando, proclamando el Evangelio en Egipto a través de José y a todas las naciones, para salvar su familia. No era el fin, era el comienzo. También, cuando Moisés tenía 80 años, fue llamado también al monte Horeb, y él decía, no se puede, ya soy viejo, no sé ni hablar. Pero no es así, para Dios es distinto. Era un nuevo comienzo, una nueva misión para Moisés. Ahí Dios empezó a utilizarlo grandemente como un gran líder. Y también cuando estaban ya después de salir de la esclavitud de Egipto, 40 años caminando por el desierto, muchos de los israelitas, y con sentido común decían, no se puede, vamos a morir aquí. ¿Cómo podemos estar aquí sobreviviendo en este desierto? Era muy difícil, ¿verdad? Y es la realidad humana, pero el nivel de Dios es más alto. Su estándar no tiene nada que ver con el nuestro. No era el final, era el principio, era el camino para llegar a esa tierra prometida, a tener un nuevo comienzo. Por eso, ciertamente, Elías, él, siendo engañado sin entender ese horario, equivocadamente oró que el Señor le quitara la vida. Pero no era el final, era un tiempo muy importante, y podemos en este mismo tiempo estar como hijos, como hijas de Dios, en un horario similar, pareciendo que es el final, sin entender nada, pensando que ya no hay más, ya no hay nada adelante. Podemos pensar así, pero es el horario que Dios tiene para dar ciertamente un nuevo comienzo. Porque cuando parece que es el final, la destrucción para Dios, es un nuevo comienzo para nuestras vidas. Por eso vemos a través de la palabra cómo estos israelitas, el pueblo de Dios, estaba como esclavos. Pero era un nuevo comienzo. ¿Para qué? Para que a través de ellos, ciertamente, pudieran estar yendo a Canaán, pudieran proclamar el Evangelio, pudieran conquistar esa tierra a través de la cual vino el Mesías. Y también estaban 70 años como cautivos en Babilonia. Pero no era el final. Había que proclamar, restaurar el Evangelio en ese gran imperio que era idólatra. Y solo a través de Jesús el Cristo, que ha vencido a Satanás, la oscuridad es quebrantada. Por eso allí levantó a esos remanentes como Daniel, sus 3 amigos, Esther, Mardoqueo, ciertamente Nehemías también, y muchos otros como Esdras, ciertamente para proclamar ese Evangelio, porque no era el final, era un principio, un nuevo comienzo que Dios tenía para ellos, y también siendo colonizados por Roma, un imperio totalmente que llenó el mundo de idolatría, pero no era el final, ciertamente era un nuevo comienzo para poder estar cumpliendo todo en ese horario. Es cuando Jesús se encarnó, cuando se cumplió esa promesa, Cristo vino y ciertamente en la cruz cumplió su obra gloriosa. Él murió y al tercer día resucitó, y ahí empezó la iglesia. Esa iglesia que, aferrándose al pacto de Jesús el Cristo, que teniendo esa misión y disfrutando a través de la oración que el reino de Dios se establecía en cada lugar donde iban, con el poder, con la llenura del Espíritu Santo, fueron testigos, y Dios ciertamente los utilizó para llevar el Evangelio a todo ese gran imperio. Esa es la obra de Dios. Por eso ciertamente
lo que parece un final dentro del pacto de Jesús el Cristo no es así. Es un horario para un nuevo comienzo. Por eso es muy importante. Ellos recibieron persecución. Los no creyentes, los no salvos, los perseguían, los judíos, los romanos. Se levantaron grandes persecuciones, pero contra más les perseguían, más se proclamaba, más se engrandecía este precioso evangelio que es poder de Dios para salvación. Por eso incluso la muerte de Esteban, el primer mártir de la historia de la Iglesia, Dios lo utilizó para que la Iglesia saliera de su comodidad, rompiera sus límites y pudiera llegar a Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue la manera de poder levantar esa iglesia de Antioquía, donde por primera vez se predicó a los gentiles, una iglesia que la mano del Señor estaba sobre ella, una iglesia donde empezaron las misiones mundiales. Por eso ciertamente Dios, que es soberano, Dios que tiene un estándar totalmente distinto al nuestro, si estamos dentro del pacto de Jesús el Cristo, tenemos ese horario que parece que es el final, pero en Cristo es un nuevo comienzo. Aquí en Corea es un país tradicionalmente budista. Y a finales del siglo XIX, pues vino un misionero, Thomas, y este hombre tenía un corazón ardiente para llevar el Evangelio a Corea. En ese tiempo un extranjero tenía prohibido la entrada a Corea. En ese tiempo Corea del Sur era como la Edad Media, era un reino feudal que estaban súper atrasados, súper pobres, súper idólatras, algo tremendo. Pero este hombre, él oraba, preparó Biblias en coreano y jugándose la vida entró. Por supuesto fue los soldados rápidamente y nada más entrar, cuando consiguió entrar a Corea con esas Biblias, nada más bajar de ese barco y entrar, lo ajusticiaron. El verdugo le cortó la cabeza nada más pisar Corea. Y uno puede pensar equivocadamente, ¿no? Bueno, pues no ha dado tiempo, ¿no? Parecía el final, ¿verdad? Pero no es así, por supuesto. Dios es soberano. La sangre de los mártires no cae en vano. Eso Dios lo utiliza grandemente. Dice que la Biblia que había llevado ese hombre, como eran tan pobres en ese tiempo las casas, pues estaban con paredes, con paneles, con papel. Y por supuesto eso se rompía fácilmente y en invierno hace mucho frío. Entonces esos libros, el verdugo pues los tomó y con esas páginas de la Biblia pues empezó a empapelar su casa, ¿verdad? Con las páginas de la Biblia. Y eso es lo que Dios utilizó porque, claro, sin poder evitarlo uno, pues tenía que leer, ¿verdad? Y a través de eso, ese verdugo que había asesinado al misionero Thomas, Dios tuvo misericordia de su vida y se salvó. Recibió a Jesús el Cristo en su vida. No solo él, su familia. Él se levantó como un pastor. Ciertamente ahí empezó un avivamiento en Corea, que en aproximadamente más de 100 años hizo que esta nación, a pesar de sufrir una guerra civil, Corea del Sur, por el Evangelio, Dios lo ha levantado grandemente. Y es uno de los países que más misioneros están enviando a todo el mundo para predicar el Evangelio. Por eso Dios está totalmente bendiciendo esta nación. Es por el Evangelio. Ese es el estándar de Dios. Por eso lo que parece un final, si estamos dentro de Cristo, no es el final. Es un comienzo, es un horario para un nuevo comienzo que Dios tiene. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la vida de Elías. No solo eso, también hay cosas que solo Dios ha preparado para sus hijos, para cumplir las obras que Él tiene. Dios tiene todo preparado. Por eso vemos cómo Elías recibió ese poder, el poder a través del alimento que le dieron los ángeles,
para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Ese poder un no creyente no lo puede entender, ¿verdad? Pero Dios es todopoderoso, Él tiene el poder para nosotros. ¿Para qué? Para ser testigos. Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos hasta lo último de la tierra. Para eso es el poder de Dios. Eso es lo que experimentó Elías. Recibió el poder de Dios para poder ir al lugar que Dios tenía preparado. Allí, al monte Horeb. Allí, él escuchó la voz. No fue a través de ese fuerte viento huracanado. No fue tampoco a través de ese fuego ni de ese terremoto, sino a través de un silbo apacible. Él escuchó la voz de Dios. Y lo más importante, como hijos de Dios, para poder restaurar nuestras vidas, para recibir sanidad, para recibir el poder y la dirección, es que cada día estemos escuchando la voz de Dios en nuestras vidas. Allí Elías experimentó ese poder, el poder del trono celestial, que es nuestro respaldo, las bendiciones que trascienden el tiempo y el espacio y que hacen que la luz del Evangelio resplandezca en nuestras vidas y en las 237 naciones. Y esas son las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos. Por eso, ciertamente, ese lugar, Horeb, era el tiempo de concentración, el tiempo de recibir el poder, restaurarse y poder también ver no solo ese poder, sino esa nueva misión que Dios tenía para Elías. Y esa es la parte más importante. Dios tiene todo preparado para nosotros. Cada día necesitamos tener ese tiempo como el monte Horeb, como Elías, poder recibir el poder espiritual a través de la palabra, de la oración. En ese momento, con ese poder, vamos a ver lo que Dios tiene por su gracia preparado para nuestras vidas. También era el horario para salvar las siguientes generaciones, la posteridad, el futuro. Ese es el deseo de Dios, que este evangelio esté llegando a la siguiente generación, a los niños, a los jóvenes, porque son el futuro, ¿verdad? Para salvar el futuro. Por eso era el tiempo para esos 100 profetas que habían sido escondidos. Abdías, entregando su vida, los escondió de 50 en 50, estuvo dándoles todo lo necesario, jugándose la vida. Por eso Dios tiene preparado ese horario también. Esos 7,000 discípulos que el Señor le dijo que no habían doblado su rodilla ante Baal, Dios los tenía preparados. Dios tiene los discípulos preparados en nuestro campo. Si estamos restaurando el poder, los vamos a ver. Dios nos va a hacer que nos encontremos con ellos. Y también vamos a ver cómo a través de nuestras vidas se levanta ese movimiento que se levantó a través de Eliseo en Dotán. El lugar para tener victoria sin pelear, el lugar para experimentar el poder de Dios, para levantar a los remanentes, ese movimiento de Dotán, para que ellos puedan estar experimentando la fuerza y el poder espiritual y se levanten como testigos. Por eso, ciertamente, que estemos entendiendo el horario, no es el final. Hay un horario que es para salvarnos, para poder cambiar nuestras vidas, nuestras familias, la siguiente generación. No era el final para Elías, era un nuevo comienzo. Era el tiempo para poder restaurar ese poder, para disfrutar a través de la palabra de esas bendiciones del trono celestial. Esas bendiciones que trascienden el tiempo y el espacio y las bendiciones de resplandecer la luz del Evangelio. Era el horario para poder encontrarse con todo lo que Dios tenía preparado para salvar el futuro y las siguientes generaciones. Por eso, que podamos restaurar ese tiempo de meditación cada día. Es lo más importante. Meditarnos, meditación santa delante de Dios, recibiendo el poder de lo alto, poder renovando nuestras vidas, para luego poder estar también orando por nuestra realidad, por las personas, las familias. De esa manera vamos a experimentar ese poder de Dios y Dios nos va a dar sanidad y vamos a ser utilizados para que a través del Evangelio otras personas reciban la sanidad. Y también, ciertamente, nuestras vidas se van a levantar como una obra maestra para poder cambiar la cultura de la oscuridad con la cultura del Evangelio.
Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando fuertemente esta palabra dentro del pacto de Jesús el Cristo. Por su gracia ya tenemos todo. Ese tiempo que parece dificultad, que parece que es el final, dentro de Cristo es un horario muy importante, un horario para es un nuevo comienzo, un nuevo poder, una nueva misión para poder salvar nuestros campos y también las siguientes generaciones. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra. Hola, bienvenidos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Y por gracia de Dios, en este día comenzamos una nueva sección que se titula el Fórum de Vida. Queremos estar compartiendo a través de este Fórum de Vida cómo Dios obra de manera real en cada una de nuestras vidas y cómo Él, por su gracia, está cumpliendo a través de nosotros la evangelización mundial. Y en este día tenemos entre nosotros a la hermana Paula Becerra. Y me gustaría comenzar pidiendo que hagas una pequeña presentación. Mi nombre es Paula Becerra, soy una fiel seguidora del Señor, cristocéntrica. Soy colombiana, radicada en los Estados Unidos hace varios años, casada con un colombiano y madre de 2 hermosas niñas. Como les decía, estoy radicada en los Estados Unidos, en la ciudad de Pembroke Pines, en el estado de la Florida, y pertenezco a la iglesia bautista Taft Street. Me gustaría preguntarle sobre su infancia allí en Colombia, antes de conocer el Evangelio de Jesús el Cristo. Bueno, antes de conocer el Evangelio de Jesús el Cristo, era católica. Fui criada en un colegio, estudié en un colegio católico. Pertenecía a una familia de 14 hermanos, mi padre y mi madre campesinos, que luego vinieron al pueblo, y luego yo pude ir a estudiar a la ciudad y crecí en un ambiente, digámoslo así, católico, y un catolicismo por tradición, así lo podríamos llamar. ¿Y en ese tiempo había en usted interés por buscar a Dios? Realmente no. Yo pensaba que era una hija de Dios, sin mirarlo en esos términos, pero eso era lo que yo pensaba, y realmente mi salvación nunca pensaba en ella, no era mi preocupación ni la de mi familia. Asistía a la iglesia católica y al colegio también, pero ahora con el tiempo que empiezo a mirar hacia atrás me llama mucho la atención ver que ni siquiera tenía una Biblia. ¿Cuándo decidieron ir a los Estados Unidos? Esposo y yo ya teníamos una niña, a Natalia, tenía 3 años y medio, y mi esposo se quedó sin empleo y yo también al mismo tiempo. Entonces fue ese el momento en que decidimos darnos la oportunidad de venir a este país, por la gracia del Señor. La verdad nunca me llamó la atención salir de mi país, Colombia, no, vivía fascinada, pero como no son las cosas que nosotros decidamos ni tengamos en la mente, sino que es el plan del Señor. El Señor ya tenía un plan trayéndome a este país y yo no lo entendía en ese momento, no tenía idea de qué era lo que tenía el Señor enfrente de mí y de mi familia. Cuéntenos cuál era ese plan tan precioso. El plan tan precioso que tenía el Señor era de que yo realmente lo conociera, que lo viniera a recibir en mi vida como mi único Dios y Salvador, y que Él viniera a hacer esa transformación en mí a través de su Evangelio, que yo pudiera conocer realmente quién es Jesús el Cristo, pudiera experimentar su amor, pudiera tener una relación cercana con Él, no con un Dios como lo veía anteriormente lejano, sino un Dios que está aquí dentro de mí, dentro de mi corazón, y que el Señor me utilizara para el plan que Él tenía en mi vida, que es la evangelización mundial. ¿Cómo pudo conocer exactamente a Jesús el Cristo? Por esas cosas de la vida, mi hermana tenía una amiga compañera de trabajo que luego de yo llegar aquí a los Estados Unidos, ella también vino y no conocía a nadie. Entonces mi hermana me pidió que si la podía poner en contacto conmigo, yo le dije que sí. Y nos llamamos, nos hicimos amigas, nos conocimos aquí en el estado de la Florida. El nombre de ella es María Fernanda Winfield. Y luego ella, por cuestiones de trabajo, se mudó a otro estado.
pero seguíamos siempre en comunicación porque inmediatamente hicimos enganche espiritual, le llamaría yo en ese momento porque no hay otra manera de llamarlo, y seguimos siempre en comunicación. Una de esas tantas veces que estábamos hablando, ella me dijo que le gustaría compartir conmigo algo muy bonito que había aprendido, un mensaje, y yo no sabía de qué se trataba realmente. Y yo, por quedar bien con ella, era mi amiga, simplemente le dije que sí, pero no tenía ni idea qué era lo que había detrás de todo esto, ni qué era lo que el Señor tenía preparado, como les dije. Entonces empezamos a hacer el estudio por teléfono. Ella empezó a enseñarme el plan de salvación y a enseñarme quién es Jesús el Cristo. Todo este hermoso mensaje organizado de una forma que me ha sido fácil entender el mensaje del Evangelio de Jesús el Cristo. Entonces, a través del teléfono empezó a darme el mensaje básico. Y cuando llegamos exactamente a la parte del estado del no creyente, de Éxodo 20, del 4 al 6, cuando habla allí de que nosotros no tenemos que tener ninguna imagen de nada que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, que no nos podemos inclinar delante de ellas, porque nuestro Dios es un Dios celoso que castiga nuestra iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Eso me tocó muy fuerte. Y luego también ver que la obediencia traería bendición también para mis nuevas generaciones. Esa fue la palabra con la cual el Señor cruzó definitivamente mi corazón y mi espíritu. Allí fue cuando yo reaccioné y pensé, pero ¿y dónde estaba esta palabra? Yo, ¿por qué tantos años yendo a la iglesia yo nunca escuché esto? Porque yo nunca había escuchado hablar de esto. Y entonces allí fue cuando el Señor realmente tomó posesión de mí, definitivamente. Ahí fue cuando sentí ese llamado del Señor, cuando empecé a tener esas ganas de ir sabiendo un poco más, porque yo empecé de cero. Definitivamente yo de la palabra no tenía ninguna idea. Entonces allí empezó mi proceso con María Fernanda, ya después de un año de estar haciendo todos los martes a las 5 de la mañana haciendo nuestro estudio por teléfono. Se dio ya la necesidad, después de haber recibido al Señor, después de esta experiencia que les estoy contando con Éxodo 20, ya después de un año se dio la necesidad de buscar una iglesia. Entonces le describí qué era lo que yo sentía que necesitaba y ella me dijo, lo que necesitas es este tipo de iglesia. Y efectivamente, a 2 minutos de mi casa había una iglesia bautista que vi durante 5 años. Vi ese nombre allí, Iglesia Bautista Taft Street. 5 años lo veía y no sabía por qué. Era el llamado que el Señor me estaba haciendo. Entonces me congregué allí en esta iglesia y allí recibí al Señor en público y luego pude bautizarme. Así fue como conocí este mensaje de Jesús es el Cristo y pude recibir al Señor en mi vida. ¿Cómo cambió su vida desde ese momento? Radicalmente, definitivamente empieza uno a sentir el cambio espiritualmente, empieza uno a sentir la presencia de Dios en su vida a través del Espíritu Santo. Ya empecé a sentir que alguien me estaba guiando, que yo ya no caminaba sola, que ya las decisiones no eran mías, que ya no dependían de mí, sino de la voluntad de Dios. Empecé a entender que era una hija de Dios ya. Anteriormente no lo entendía y ya entendí la diferencia entre ser creación de Dios y ser realmente una hija de Dios, como dice su palabra. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa fue la decisión que el Señor permitió que yo tomara y ya pude venir a entender que era realmente una hija de Dios. A través de allí empezaron a suceder muchas cosas en mi vida inexplicables que ahora las entiendo y empecé a ver también la bendición. A medida que venían los problemas del tira y jala, también veía la bendición, la mano del Señor en mi vida. Y durante todo este proceso he podido ver su mano obrando, definitivamente. Me ha costado lágrimas, me ha costado dolor, he tenido gozo, he tenido momentos hermosos de encuentros con el Señor, esas respuestas hermosas con el Señor, pero definitivamente ha sido un caminar hermoso, un transformar completo de mi vida. Ahora me doy cuenta de la importancia de tener esa relación diaria y constante con el Señor.
que tiene que ser 24/7, 25/7, que tiene que ser todo el tiempo. Anteriormente nosotros pensábamos que nuestro Dios era un Dios lejano, ¿no? Es un Dios cercano, Él está aquí al lado de nosotros. Emmanuel camina conmigo ahora. Entonces esa es la transformación especial, de poder sentir que tengo un Dios que está conmigo, que a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de que yo no vea nada enfrente, a pesar de que yo no entienda mis problemas, el Señor siempre se va a glorificar en ellos y siempre tiene una respuesta, porque Él ya venció en la cruz. Ya nuestros pecados quedaron colgados allí y la victoria fue nuestra cuando Él pudo derrotar a Satanás. ¿Y cómo está funcionando el evangelismo a través de su vida? Después de que me congregué con la iglesia, yo seguí haciendo los estudios con mi hermana. Es más, todavía llevan 7 años, casi 8, y una vez a la semana nos reunimos juntas en la mañana a seguir orando y a seguir trabajando la una por la otra espiritualmente, dándonos el apoyo, aprendiendo. Entonces, después de haber recibido al Señor, fui a la congregación en la que estoy ahora, una iglesia llena de mucho amor, un pastor definitivamente entregado al Señor, mi pastor Jorge Álvarez, y un evangelio sano. Inmediatamente hizo conexión todo ese mensaje: Jesús es el Cristo, con ese lugar al cual el Señor me llevó. Entonces, los domingos iba a la iglesia, los miércoles seguía con María Fernanda los martes. Ella empezó a compartirme el plan de salvación, Jesús es el Cristo, y los domingos cuando iba a mi iglesia también sentía esa conexión del evangelio. Fue allí entonces cuando, después de un tiempo, mi pastor hablaba de ese servicio que tenemos que tener para la iglesia, los dones, y yo decía, pero ¿y dones? ¿Y dónde? Yo no me veo, Señor, ¿dónde te voy a servir? Yo tan inexperta, yo casi no sé nada del evangelio, apenas estoy como aprendiendo, como en proceso, pero el Señor es grande y definitivamente a través de Él cualquier cosa es posible. Sentí el llamado para comenzar a trabajar con los remanentes de mi iglesia. Entonces les puse esta inquietud a mi pastor y me dijo que sí, que aceptaba mi colaboración. Comencé entonces a trabajar con el grupo de remanentes, mi hermano Elio Roque. Eso es lo que hago. Mi devocional los viernes va enfocado a ese mensaje, a ese plan de salvación de Jesús es el Cristo, de poderles enseñar a mis remanentes que ellos son la iglesia del futuro, que el día de mañana son ellos los que van a tomar el lugar nuestro. Trabajamos mucho en que ellos tengan el amor por su iglesia y estén seguros de su identidad en Cristo, que tengan esa seguridad y que sean conscientes de que ellos son la luz que tiene que ir a irradiar en la oscuridad. Aparte de esto, a raíz de la pandemia, no nos pudimos volver a reunir un tiempo en la iglesia. En mi casa hacía el aposento alto, tampoco lo pudimos hacer con 4 hermanas de mi iglesia. Entonces, por la plataforma de Zoom empezamos a reunirnos, nosotras 4. Luego se unió María Fernanda Winfield también, y poco a poco se fue uniendo más personas. María Fernanda tomó ella la rienda de lo que yo anteriormente hacía y yo la asisto. Entonces empezó a darnos ese mensaje básico otra vez a todas, nuevamente, y poco a poco se fueron sumando más personas de mi iglesia de diferentes partes del mundo, gente de Panamá, gente de Canadá, de España, de aquí de la Florida, de Virginia, gente de Cali, gente de Bogotá, gente de Medellín, de diferentes partes. Entonces se ha formado un grupo muy bonito con el cual siempre estamos estudiando este mensaje, y realmente que la diferencia ha sido enorme en nuestras vidas, está sanando nuestras vidas de una manera impresionante y nos seguimos preparando para la evangelización mundial. Definitivamente nosotros hemos entendido que el plan absoluto del Señor en nuestra vida es ese, la salvación nuestra y la del mundo entero, y que nosotros somos esas personas que el Señor ha llamado, ha apartado y ha escogido como sus remanentes para que llevemos ese mensaje a las 237 naciones. Mucha gente siempre tiene el pensamiento del sueño americano, ¿no? Hay que ir a Estados Unidos porque es el país de los sueños, ¿no? Nos vamos a hacer millonarios. Y con ese pensamiento, desgraciadamente, muchas personas incluso pierden sus vidas intentando llegar. Pero la realidad es que cuando uno llega allí, por supuesto, tiene muchísimas cosas buenas, pero también hay otras que no son fáciles. Y en especial para los jóvenes. Dios la está utilizando con los jóvenes, los remanentes, y me gustaría que pudiera explicar un poco cuál es la situación real
para los jóvenes, especialmente que están viviendo en los Estados Unidos? Como en el resto del mundo, en nuestra sociedad se ha degradado enormemente y Satanás utiliza principalmente a los niños y a los jóvenes porque él sabe que allí está el futuro nuestro, el futuro del mundo. Entonces está confundiendo sus mentes. Aquí en Estados Unidos tenemos en este momento muy enraizado de una manera muy fuerte el problema de género con los jóvenes. Satanás, confundiéndolos, ha entrado una ola muy grande con la moda de los jóvenes que son bi. ¿Qué significa esto? Que los jóvenes ahora como moda tienen que si soy hombre me puede gustar un hombre y una mujer. De igual manera, si yo soy una mujer, no hay ningún problema en que a mí me guste una mujer y un hombre y puedo tener una relación amorosa, sentimental con los dos géneros sin importar nada. Cuando nosotros hemos visto que en la palabra de Dios, en Génesis, nos enseña que Dios creó al hombre y a la mujer, un hombre y una mujer, no creó dos hombres ni dos mujeres. Vemos que la naturaleza nos enseña que para poder engendrar definitivamente se necesitan los dos géneros. La naturaleza misma es sabia, Dios ha sido sabio, entonces, pero es Satanás tratando de trabajar en la mente de nuestros jóvenes de esta manera. Igualmente de las escuelas públicas se erradicó a Dios completamente. Y es una tristeza porque donde no está Dios, pues ¿qué podemos encontrarnos? Entonces es una lucha muy fuerte con nuestros jóvenes. Ellos afuera son influenciados de una manera muy fuerte. Ellos la mayor parte del tiempo la pasan fuera de casa. Entonces el único lugar donde ellos pueden venir a recibir ese oasis, donde ellos pueden venir a refrescarse, a recibir esa palabra, es nuestras iglesias y nuestros hogares. Nosotros como padres tenemos que hacer esa diferencia y muchas veces se nos olvida. Pensamos que nuestros jóvenes con el hecho que vayan el domingo a la iglesia y ya, o vayan el viernes al grupo de jóvenes es suficiente. Pero no, como decía ahora con el Señor es 25/7. Y nosotros los padres somos responsables de dar esa heredad a nuestros hijos, de que ellos puedan también conocer quién es Jesús el Cristo y que puedan entender que lo único que necesitamos es a Jesucristo y su evangelio, que no necesitamos nada más. Yo cuando vine a este país, el sueño americano mío era venir a organizarme económicamente, estar bien con mi familia, pero yo no sabía qué era lo que el Señor tenía para mí. El Señor me tenía ya llamada, apartada, ya me había escogido para este trabajo y honrosamente lo estoy haciendo para Él, trabajando para esa evangelización mundial, y es una gran bendición para mi casa. En mi casa hemos ido viendo, es un proceso, hemos podido ver poco a poco la bendición y la mano del Señor y seguimos aquí trabajando para Él. Definitivamente la visión que tengo es que el Señor me ha mostrado que este evangelio nos ha sido dado para experimentarlo, para poderlo enraizar en nosotros, para poder entenderlo, para poder vivirlo y de esa manera luego poder irlo a compartir. Le damos muchas gracias por haber tenido la gentileza de estar participando con nosotros y vamos a estar orando por usted y por el ministerio que Dios está haciendo a través de su vida. Que el Señor le bendiga grandemente. Muchas gracias.